componente de la diversidad andina, de las culturas locales, y de pronto también con la llegada de los españoles y este espacio de dominación y de jerarquización, la cultura andina también se comienza a mostrar en base a resistencia y en base a vías indirectas, ¿no? Y también a una forma de conversión, una forma, digamos, de doble discurso. Entonces, ese doble discurso que llega por el lado español con lo árabe, ahí doble también se refleja en un doble discurso también, o se dialoga con una cultura que también va en doble discurso. Entonces, esto plantea, me parece, nuevas miradas a los procesos, al desarrollo de identidad de nuestra cultura, ¿no? Sí, bueno, el término cultura de por sí es enormemente complejo, ¿no? Y está en continuo proceso de redefinición. Creo que particularmente en procesos históricos marcados por la dominación colonial, se pone el énfasis en la cultura como un elemento de resistencia. La cultura construye en buena medida nuestra identidad, ¿no? Es decir, es en base a que compartimos un conjunto de elementos que nos constituimos un sujeto social. Somos peruanos porque compartimos un mundo cultural común y eso nos permite actuar políticamente como una fuerza cohesionada. Ahora bien, por supuesto que la cultura juega un papel importante de resistencia, pero también, y ahora se pone el énfasis más sobre la cultura como algo que está en proceso continuo de renegociación. Es algo que se está negociando continuamente las identidades. Por supuesto que que las identidades andinas, la cultura andina, permite mantenerse frente a la dominación colonial y 5 siglos después todavía es un instrumento fundamental para que exista una identidad o múltiples identidades andinas diferenciadas. Pero repito, esto se da en continuas negociaciones, es decir, al mismo tiempo que se mantiene una identidad propia, se asimilan una serie de elementos útiles de la cultura del vencedor. La cebada, el trigo no existían acá y ahora son parte del paisaje completamente. El toro, un elemento completamente extraño, no solo es incorporado a la economía y a la alimentación, sino es incorporado al propio mundo mítico, ¿no? El amaru, que tradicionalmente es una serpiente, pasa a ser también encarnado en el toro, y el toro se incorpora al panteón religioso andino. Y creo que sucede lo mismo con la presencia de lo árabe en la cultura, primero en España y luego en América. Entonces es en este proceso de negociaciones en que se da esta construcción de las identidades, ¿no? El otro elemento que me parece importante subrayar con relación a esto de la cultura y la identidad es que las identidades existen dinámicamente, existen recreándose continuamente. Un buen ejemplo creo que podemos encontrarlo en la identidad andina contemporánea. Periódicamente hay gente que protesta porque se está tergiversando lo que es la ropa típica, la ropa auténtica, tradicional, etcétera. Pero la ropa indígena contemporánea tiene muy poco, virtualmente nada que ver con la ropa que existía en el mundo andino a la hora de la conquista, ¿no? ¿Cómo era la ropa andina de la época de la llegada de los españoles? Está dibujada todavía en el siglo XVII por Guamán Poma de Ayala. Es un anaco, una túnica larga, semejante a la kushma que utilizan los ashaninkas. Mientras que la ropa actual con la montera, el monillo, las polleras, el rebozo, estoy pensando en la ropa, por ejemplo, de la Sierra Central, ¿no? El chaleco, etcétera. Es más bien ropa de los campesinos españoles del siglo XVIII. Y en el siglo XVIII una de las formas en que se impone la dominación colonial económica es a través de los repartos de efectos. La venta forzada a los indígenas de productos que tienen que comprar sí o sí.
Una cosa importante que se vende de esa manera es ropa de campesinos españoles que los indígenas tienen que utilizar porque ya pagaron por ello o tienen que pagar por ello. Lo recrean, les ponen adornos y todo, pero esta ropa es más parecida a la de los campesinos castellanos, aragoneses, gallegos, etcétera, que a la ropa tradicional existente. En mi tierra, soy de Huancayo, hasta fines del siglo XIX, los instrumentos dominantes, estoy hablando con información de una monografía hecha por un sabio huancaíno, Nemesio Raez, los instrumentos indígenas dominantes eran la chirimía, el pincuyo, el huauco, todos ellos han desaparecido. ¿Cuáles son los instrumentos fuertes actualmente de una orquesta típica del centro? Son instrumentos sinfónicos, clarinete, saxofón, arpa, violín. ¿Cómo entraron esos instrumentos? El clarinete y el saxofón particularmente es interesantísimo, a través de los obreros norteamericanos que vienen a trabajar en la Cerro Pasco Corporation. Interpretan jazz, interpretan charleston, etcétera, con sus instrumentos, y los indígenas asimilan esto. Pero lo interesante es que los utilizan para desarrollar su propia música. No son asimilados por el saxofón o el clarinete, asimilan al saxofón y el clarinete a su mundo cultural. Y con el cristianismo sucede algo muy interesante. No creo en la idea de que los indígenas encubren su identidad, siguen siendo paganos, creyentes en religiones distintas, y las esconden diciendo que son cristianos. Es que son cristianos, religiosamente son cristianos y también son andinos. Es muy distinto a lo que pasa con los españoles que llegan acá con una terrible intolerancia. El catolicismo del siglo XVI es un catolicismo terriblemente intolerante, fanático. Primero por la experiencia de los 3 siglos anteriores combatiendo a judíos y musulmanes, donde lo cristiano se convirtió en la identidad. Pero luego por la lucha contra la reforma protestante, ¿no? España e Italia se convierten en los abanderados de la contrarreforma. Y por lo tanto el catolicismo de los conquistadores es profundamente intolerante. Pero el mundo religioso de los pobladores andinos es otro, ¿no? Hay una enorme tradición de tolerancia con las distintas religiones. El mismo Garcilaso explica en el Coricancha está este gran disco de oro, el dios Sol, pero están incorporados todos los reyes, todos los dioses de los distintos reinos que se van conquistando y todos forman parte de un panteón común. Entonces hay tradición de incorporar nuevos dioses sin ningún problema, y el dios cristiano demuestra ser superior, ¿no? La conquista misma es la mejor demostración del poder de este dios, y por lo tanto se incorpora. Es decir, digamos, los evangelizadores tienen éxito en que se acepte al Dios cristiano, donde fracasan es en que se acepte como el Dios único. Se incorpora junto con los otros dioses y es algo que existe hasta el siglo XXI. He trabajado bastante en el Valle del Colca y cada año en febrero, por este periodo, se hacen pues los pagos a la tierra y las ofrendas, y los dioses son el Tatamalcu, qué sé yo, el Mismi, el Ausangate, etcétera, los distintos cerros tutelares que son dioses, ¿no? Y para los hombres andinos no hay conflicto entre ser católico, ferviente, creer en Dios y creer en la Trinidad, y creer también en los dioses locales. Por lo tanto, no diría que es que se encubre la identidad, que se recurre en doble discurso, sino que, repito, el cristianismo andino cree en Dios, cree en la Trinidad, etcétera, pero cree también en los otros dioses. Y como un informante le decía a José María Argueda, se lo cuenta en su libro Puquio, una cultura en proceso de cambio, un sabio indígena le dice: Dios es muy grande, pero es aparte. ¿Qué quiere decir? Dios ha creado el universo, es el más poderoso, pero es tan grande y está tan arriba que no se preocupa de las cosas cotidianas de la gente. Y para las cosas cotidianas uno recurre a los dioses tutelares que están cerca de la gente, con las cuales es posible comunicarse, ¿no? ¿Sí, alguna pregunta? Sí, adelante. Buenas noches.
Escucha, ¿no? Se puede afirmar que la sociedad peruana se debate hasta ahora entre dos mundos, el derivado de la cultura romana y la cultura islámica, mientras que la cultura americana casi no cuenta. Gracias por la pregunta. Bueno, creo que a fines del siglo XX comenzamos a experimentar una revolución de carácter planetario que permite pensar las cosas de una manera distinta, ¿no? Digamos, hasta la década del 60 del siglo pasado, creo que había una visión de la historia, las tendencias como estaban dándose, creaban la imagen de que el mundo iba a un proceso de homogeneización cultural. Y dentro de ese proceso, la construcción de una nación se oponía a una sola identidad. Una patria, una lengua, una cultura, una religión. Pero en lugar de proseguir en ese proceso de homogeneización cultural que parecía inevitable, a fines del siglo XX vimos estallar la diversidad. Diversidad étnica, diversidad religiosa, diversidad sexual, diversidad nacional. ¿Qué es el estallido del mundo balcánico, ¿no? Según el Imperio Soviético y naciones surgidas entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial estallan en algunos casos en 7 naciones distintas como en Yugoslavia. Qué sé yo, los checos se separan de los eslovacos y estos de los montenegrinos, etcétera. Pero también en Europa vemos este proceso de enorme diferenciación, ¿no? Los valones, flamencos, los francófonos en Bélgica, la Liga Tombarda, que casi rompe Italia, francófonos versus angloparlantes en Canadá por un mínimo de votación, Canadá no se dividió en 2, y el proceso de reflorecimiento de las identidades indígenas en América, ¿no? La reindianización de América, la constitución de identidades políticas basadas en elementos étnicos, estoy pensando en Bolivia, en el Ecuador. Lo indio se convierte en el componente político fundamental en estos 2 países. Y dentro de todo esto la pregunta es, ¿por qué es que se ha convertido en sentido común algo que hace 4 décadas hubiese sonado profundamente extraño, ¿no? Esta idea del derecho a la diferencia. Todos estamos de acuerdo ahora y todos estamos felices, ¿no? Lo diferente es bonito, hay que defender el derecho a cada uno de ser distinto, la diferencia nos enriquece. Todo esto está genial ahora, pero hace 4 décadas eso parecía romántico, inviable, imposible, ¿no? Creo que cuando Vargas Llosa califica a José María Arguedas como un utópico arcaico, lo hace porque la idea de un mundo en que puedan coexistir todas las distintas identidades a Vargas Llosa le parece algo del pasado, la ilusión romántica de un personaje que cree que puede preservar ese pasado cuando el futuro para Vargas Llosa va en términos de esta homogeneización cultural en torno a lo que para él es la gran cultura que es la civilización europea. En un discurso electoral en 1990 lo dijo con todas sus letras, ¿no? A nuestros hermanos indígenas les vamos a pedir que hagan el inmenso sacrificio de renunciar a su lengua, a su cultura,